Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final de dinámica llamado Diseño y análisis de una máquina lanzadora de proyectiles, elaborado por Jimena Reyes García y Najetlinda Aldana Jugader. Aquí está un poquito de lo que vamos a hablar, que es el resumen, nuestros objetivos, el marco teórico, descripción del problema, la metodología del problema, del desarrollo matemático, resultados, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. En este proyecto se diseñó y analizó una catapulta de resorte para lanzar un proyectil. El objetivo era hacer que el proyectil impactara un blanco ubicado a 20 metros de distancia. Al inicio, con una compresión del resorte de 0.15 metros y un ángulo de 45, el proyectil solo alcanzó 7.87 metros, por lo que no logró llegar al objetivo. Además, se evaluó el desempeño de la catapulta, obteniendo una eficiencia mecánica del 78% y una potencia de entrada de 18. Finalmente se concluyó que era necesario aumentar la compresión del resorte a 0.251 para que el proyectil pudiera alcanzar el blanco. Nuestro objetivo general fue diseñar y analizar una catapulta de resorte para determinar las condiciones de lanzamiento necesarias para que un proyectil alcance un objetivo utilizando los principios de la dinámica. Aquí tenemos los objetivos específicos. El primero sería modelar el movimiento, que es analizar la trayectoria del proyectil utilizando las ecuaciones del tiro parabólico para predecir su recorrido. El segundo es determinar las condiciones de lanzamiento, es encontrar el ángulo y la velocidad inicial adecuadas para que el proyectil alcance el objetivo. Y el tercero es evaluar el desempeño del sistema, que es calcular la eficiencia, la potencia y el aprovechamiento de la energía para analizar el rendimiento de la catapulta. Ahora hablaré sobre el marco teórico y voy a empezar con el tiro parabólico. El tiro parabólico es el movimiento que realiza un proyectil cuando se lanza con una velocidad inicial y únicamente actúa la gravedad sobre él. Este movimiento se divide en dos componentes, la horizontal, donde la velocidad permanece constante porque no hay aceleración, y la vertical, donde la gravedad hace que la velocidad cambie con el tiempo. Ahora hablaremos sobre la cinemática bidimensional. La cinemática bidimensional estudia el movimiento de un objeto en dos dimensiones, es decir, en los ejes horizontal y vertical, sin considerar las fuerzas que lo producen. Para analizar este movimiento se estudia cada eje por separado. En el eje horizontal, la velocidad permanece constante, mientras que en el eje vertical, la gravedad hace que la velocidad cambie. Esto nos permite calcular la posición, la velocidad y la trayectoria del proyectil en cualquier instante, lo cual fue fundamental para determinar si la catapulta podía alcanzar el objetivo. Ahora vamos con el principio de trabajo y energía. Este principio establece que el trabajo realizado sobre un cuerpo es igual al cambio de su energía cinética. En este proyecto, la energía potencial almacenada en el resorte se transforma en energía cinética cuando se libera el proyectil, generando su velocidad inicial. Este principio nos permitió calcular la velocidad de salida y analizar la transformación de energía en la catapulta sin tener que estudiar cada fuerza por separado. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo o se transfiere energía. En nuestro proyecto representa qué tan rápido el resorte transfiere su energía al proyectil durante el lanzamiento. Calcular la potencia nos permitió evaluar el desempeño de la catapulta y medir qué tan eficiente es la entrega de energía para impulsar el proyectil. La eficiencia mecánica indica qué porcentaje de la energía de entrada se aprovecha realmente para realizar el trabajo. En este proyecto la calculamos comparando la energía potencial almacenada en el resorte con la energía cinética que adquirió el proyectil al ser lanzado. Esto nos permitió evaluar el rendimiento de la catapulta e identificar cuánta energía se aprovechó y cuánta se perdió durante el lanzamiento. Ahora les hablaré sobre la descripción del problema. El sistema que analizamos es una catapulta de resorte diseñada para lanzar un proyectil. Está formada por una estructura base rígida que proporciona estabilidad al mecanismo y un resorte helicoidal con una constante de rigidez de 800 newtons por metro, encargado de almacenar la energía cuando se comprime. Al liberar el resorte, esa energía se transforma en movimiento y permite impulsar el proyectil hacia el objetivo. Además, la catapulta cuenta con un brazo de lanzamiento de 30 centímetros, cuya función es guiar el proyectil en la dirección correcta durante el disparo. También tiene un mecanismo de disparo que mantiene el resorte comprimido hasta el momento del lanzamiento.
Finalmente, el proyectil utilizado es una esfera sólida de 200 gramos y un radio de 2.5 centímetros. Para simplificar el análisis, se desprecia su rotación y solo se considera su movimiento de traslación. En esta tabla se muestran las condiciones iniciales del problema. El proyectil tiene una masa de 0.200 kilogramos, que serían 200 gramos. El resorte tiene una rigidez de 800 newtons por metro y se comprime a 0.15 metros. Además, el lanzamiento inicia desde una altura de 0.80 metros con un ángulo de 45. El objetivo se encuentra a 20 metros de distancia y a 1 metro de altura. Con estos datos se realizaron los cálculos de trayectoria, velocidad inicial y alcance del proyectil. Para simplificar el análisis, se realizaron algunas suposiciones, que serían: se desperdicia la resistencia del aire, el proyectil se considera una partícula, el brazo de lanzamiento no cambia la dirección del proyectil después del despegue, la base de catapulta se asume completamente rígida y el resorte sigue la ley de Hooke, por lo que su comportamiento es lineal. Estas simplificaciones permitieron desarrollar el modelo matemático de forma más sencilla sin afectar significativamente los resultados. Ahora hablaremos sobre la metodología. La metodología del proyecto se dividió en 5 etapas. Primero definimos el sistema, las variables y las condiciones de análisis. Después realizamos el análisis cinemático utilizando las ecuaciones del tiro parabólico para describir el movimiento del proyectil. En la tercera etapa aplicamos el principio de trabajo y energía para calcular la velocidad inicial a partir de la energía almacenada en el resorte, considerando la eficiencia del sistema. En la cuarta etapa calculamos la potencia media y la eficiencia mecánica del sistema para evaluar qué tan bien se aprovechaba la energía del resorte durante el lanzamiento. Finalmente, en la quinta etapa realizamos un análisis paramétrico, variando principalmente el ángulo y la velocidad inicial, para verificar si el proyectil lograba impactar el objetivo y encontrar las condiciones óptimas de lanzamiento. Este es el diagrama de cuerpo libre del proyectil una vez que sale de la catapulta. En ese momento, la única fuerza que actúa sobre él es su peso, representado como W es igual a mg, dirigido hacia abajo por efecto de la gravedad. La velocidad inicial se descompone en una componente horizontal y una vertical. La componente horizontal permanece constante durante todo el movimiento, mientras que la componente vertical cambia debido a la aceleración de la gravedad. Pasamos ahora con el desarrollo matemático, donde iniciamos nuestros cálculos, determinando la energía almacenada en el resorte comprimido a 15 centímetros, obteniendo un valor de 9 joules. Al aplicar una eficiencia de transferencia de energía del 78%, ahora la energía cinética neta que realmente se transfiere en el proyectil es de 7.02 joules. El siguiente paso que calculamos es crucial, ya que en el análisis energético nos permite restar las pérdidas mecánicas que se asocian al dispositivo de lanzamiento para poder aislar la energía neta con la que saldrá lanzada nuestra esfera. Y entonces, a partir de nuestra energía cinética neta de 7.01 joules y conociendo la masa del proyectil de 0.2 kilogramos, despejamos la velocidad inicial de salida, encontrando que la esfera inició un vuelo a una velocidad de 8.38 metros por segundo. El siguiente paso es que al descomponer la velocidad de 8.38 metros sobre segundos en un ángulo de 45 grados, vamos a obtener una velocidad horizontal y vertical de un valor de 5.92 metros sobre segundo. Con estos datos vamos a construir ahora las ecuaciones de posición temporal que se rigen en la trayectoria X y Y. Procedemos a determinar el instante de la trayectoria donde la velocidad vertical se hace 0. Esto ocurre exactamente a los 0.604 segundos de haber sido lanzado el proyectil. Ahora, sustituyendo este valor que acabamos de obtener en el tiempo, en nuestra ecuación de posición vertical, vamos a calcular que el proyectil va a alcanzar una altura máxima de 2.588 metros sobre el nivel del suelo. Ahora, al resolver la ecuación cuadrática de posición vertical para y igual a 0, que es cuando el proyectil llega al suelo, obtenemos un tiempo de vuelo de 1.33 segundos. Multiplicándolo por la velocidad horizontal constante, vamos a encontrar que hay un alcance máximo logrado de tan solo 7.87 metros. Para evaluar si nuestro proyectil le tira al blanco, calculamos cuánto tiempo le toma al proyectil en recorrer 20 metros horizontales, lo cual da 3.37 segundos.
Al calcular la altura en este mismo instante, el valor es de menos 35.14 metros, confirmando que el proyectil impacta con el suelo mucho antes de alcanzar el objetivo. Ante este resultado, lo que se realiza es la optimización inversa, es decir, se despeja el parámetro de velocidad inicial requerido para un rango de 20 metros a 45 grados, obteniendo 14.01 metros sobre segundos. Para generar esta velocidad, calculamos que el resorte requiere una nueva compresión exacta de 0.251 metros. Y ahora, como caso de estudio extendido, se evalúa el desempeño si el resorte se comprime para lograr una velocidad de 15 metros sobre segundo. Bajo este escenario, los componentes de velocidad son de 10.61 metros sobre segundos, lo que resulta en un tiempo de vuelo total de 2.22 segundos. Con esta configuración, el alcance horizontal total es de 23.57 metros, lo cual supera los 20 metros requeridos. Al calcular la altura del proyectil a los 20 metros, descubrimos que pasa a 3.36 metros de altura, por lo que requeriría un ligero ajuste angular para chocar exactamente a 1 metro de altura. Si se considera un tiempo estimado de carga manual de medio segundo, calculamos que la potencia de entrada suministrada es de 18 watts, de la cual 14.04 watts corresponden a la potencia útil directamente transferida a la esfera. En esta diapositiva podemos ver visualmente la tabla que contiene los resultados consolidados de nuestro análisis cinemático de rendimiento energético y de potencia para las distintas configuraciones calculadas. Ahora aquí en pantalla vemos otros resultados, pero estos son sobre la tabla de variación por ángulo, lo cual nos muestra el análisis de variación paramétrica de alcance y altura máxima, manteniendo una velocidad de salida de 15 metros por segundo y variando el ángulo desde los 15 hasta los 75 grados. Otro de los resultados que obtuvimos fue la gráfica que están viendo en pantalla, la cual resulta que ilustra claramente el comportamiento balístico, ya que a 45 grados se optimiza el alcance en el eje horizontal, mientras que con ángulos complementarios se logran alcances equivalentes, pero con trayectorias y alturas máximas distintas. Al discutir nuestros hallazgos, validamos que la trayectoria experimental se alinea con la teoría parabólica, encontrando que el ángulo de 45 grados maximiza el rango. Respecto a la eficiencia del 78%, la pérdida es del 22%, lo cual es totalmente aceptable para mecanismos sencillos que no contienen lubricación. Por otro lado, quedó demostrado que con la compresión inicial de 15 centímetros, la energía acumulada es insuficiente. Para que la máquina sea viable en el campo de prueba a 20 metros, se debe expandir la capacidad física de compresión de la guía a 25.1 centímetros. Asimismo, encontramos que el diseño es operativamente viable, dado que requiere un esfuerzo humano equivalente a 18 watts. Sin embargo, reconocemos que en la práctica la resistencia al aire restaría un 5 y 15% de alcance teórico aquí calculado. Como conclusiones principales, confirmamos la validez de la trayectoria de tiro parabólico para el diseño mecánico, cuantificamos una eficiencia energética de transferencia del 78% y comprobamos que el método de trabajo de energía es la ruta más directa para solucionar problemas complejos de impacto. Asimismo, se comprobó de forma analítica la simetría de los ángulos de disparo y determinamos con éxito los parámetros mecánicos que se requieren para impactar con precisión en el objeto de 20 metros mediante el incremento controlado de la compresión elástica. Aquí se muestran en pantalla nuestras recomendaciones para el futuro, los cuales incluyen modificar la estructura guía de la catapulta para emitir de manera segura la compresión de 25.1 centímetros, aplicar la lubricación para disminuir la fricción y también incorporar la resistencia de aire en un modelo dinámico asistido por una computadora. Con esto damos por concluida nuestra presentación sobre nuestro proyecto final de la materia de dinámica. Agradecemos el tiempo del profesor y su atención. Quedamos abiertos para responder cualquier pregunta o comentario que tengas sobre nuestro proyecto. Muchísimas gracias.